Waterworld. El planeta entero se convirtió en océano cuando el derretimiento de los polos cubrió hasta las montañas más altas. No queda tierra firme salvo en leyendas. Lo que antes eran continentes hoy son kilómetros infinitos de agua. Los sobrevivientes viven en atolones flotantes hechos de chatarra, madera y restos de barcos, comunidades circulares con muros altos que intentan mantener alejados a los saqueadores. Allí se comercia con agua potable, extraída con destiladores rudimentarios, peces secos, vegetales cultivados en pequeñas balsas y cualquier objeto rescatado de las profundidades. Cada atisbo de recurso es esencial. Incluso la tierra húmeda que algunos buzos encuentran en el fondo se intercambia como un tesoro. El mar domina todos los aspectos de la vida. No hay caminos, no hay bosques, no hay campos que cultivar. El transporte es únicamente por agua, y los barcos improvisados van desde balsas con velas remendadas hasta enormes cascos de metal adaptados como fortalezas flotantes. En ese entorno, los smokers representan la mayor amenaza. Son piratas organizados que viajan en naves propulsadas por motores de petróleo y que saquean todo lo que encuentran. Su líder gobierna desde el interior de un superpetrolero oxidado, símbolo de un tiempo en el que la humanidad dependía del crudo para dominar el planeta. Los smokers queman lo poco que queda de ese combustible y atacan con violencia cualquier asentamiento, dejando tras de sí cadáveres y ruinas flotando. Los niños crecen sin haber visto nunca un árbol ni un animal terrestre. Sus cuentos son los relatos de Tierra Seca, un lugar mítico que pocos creen real. Algunos portan tatuajes o mapas que supuestamente marcan el camino, y esos símbolos despiertan persecuciones, porque significan la esperanza de cambiar el mundo. Mientras tanto, la mayoría de los sobrevivientes nunca abandona su atolón. El mar abierto es territorio sin ley, donde una simple tormenta puede destrozar embarcaciones y dejar a las personas a la deriva. Entre los navegantes existen mutantes con adaptaciones acuáticas, descendientes de generaciones expuestas al nuevo entorno. Branquias y membranas entre los dedos les permiten bucear por largos periodos y rescatar restos de ciudades hundidas. Aunque muchos los consideran abominaciones, su capacidad es vital para encontrar recursos que nadie más puede alcanzar. Así, en un mundo donde la línea del horizonte es interminable y el agua lo cubre todo, el equilibrio se sostiene con miedo, comercio precario y violencia de piratas que patrullan las olas. The Witcher. El continente de The Witcher es un lugar vasto, surcado por bosques oscuros y ciudades amuralladas, donde el olor a hierro de la guerra nunca se disipa. Desde las heladas tierras de Skellige hasta los pantanos infestados de monstruos en Velen, la vida está marcada por la violencia, la miseria y la desconfianza. Aquí, los hombres temen tanto a las bestias que acechan en la noche como a sus propios vecinos. Los reinos del norte, encabezados por Redania, Temeria y Kaedwen, están atrapados en guerras interminables contra Nilfgaard, el imperio del sur. Cada batalla deja aldeas arrasadas, campos quemados y miles de refugiados que huyen sin destino. Para los campesinos, no hay diferencia entre un ejército y otro. Ambos saquean, violan y asesinan en nombre de sus banderas. La guerra es eterna, porque detrás de ella no hay noble propósito, sino ambición y rencor. Pero si los hombres son crueles, el mundo lo es aún más. La conjunción de las esferas trajo consigo horrores de otras dimensiones. Necrófagos que devoran cadáveres en los campos de batalla, kikimoras que acechan en pantanos, estrigas nacidas de maldiciones que condenan a familias enteras. Los brujos, como Geralt de Rivia, existen para enfrentar esas amenazas, pero son tratados como parias, marginados por aquellos a quienes protegen. La humanidad desprecia lo que necesita, porque en este mundo no existe gratitud, solo miedo y odio. El racismo y la persecución son constantes. Elfos, enanos y otras razas no humanas son expulsados de las ciudades, perseguidos en pogromos o forzados a vivir como bandidos en los bosques, formando grupos como los Scoia'tael. En la superficie, son presentados como terroristas, pero en realidad son un pueblo desesperado por sobrevivir a un mundo que los quiere extinguir. Y más allá de las guerras y la miseria cotidiana, existe un destino mucho más oscuro. El frío blanco, una amenaza cósmica que extinguirá toda vida en el continente. Ni la magia, ni las espadas, ni los ejércitos podrán detenerlo. La cacería salvaje, espectros cabalgando entre dimensiones, es apenas un recordatorio de que el fin ya está en camino. En este universo, incluso los personajes con poder, reyes, hechiceros, brujos, se enfrentan a un destino que los supera. No hay promesa de paz duradera, no hay victoria que no se corrompa.
La historia del continente es un ciclo de sufrimiento, de guerras que nacen de la avaricia y de catástrofes que surgen de lo inexplicable. Caminar por sus bosques es arriesgarse a ser devorado por un monstruo. Caminar por sus ciudades es arriesgarse a ser robado, esclavizado o asesinado por un soldado. Y aun en los momentos de calma, cuando la vida parece estable, siempre hay una sombra esperando en el horizonte. Una nueva guerra, una nueva plaga, una nueva tragedia. Zombieland. El mundo de Zombieland no cayó por una guerra nuclear ni por experimentos secretos, sino por una mutación inesperada de la enfermedad de las vacas locas. La llamada variante zombie saltó de los animales a los humanos y en semanas transformó a la población en criaturas rabiosas y veloces. Estos zombies no caminan lentamente ni se tambalean. Corren con la fuerza de un depredador, muerden con furia y no se detienen hasta destrozar a su presa. Esa diferencia biológica es lo que convierte a este universo en un lugar sin escapatoria, porque cada encuentro es una persecución que exige fuerza, cardio y un arma lista para disparar. El colapso fue inmediato. Los gobiernos no tuvieron margen para responder, los ejércitos fueron sobrepasados y no hubo tiempo de construir refugios ni laboratorios de contención. En cuestión de días, las ciudades quedaron vacías, con avenidas cubiertas de autos detenidos, hospitales llenos de cadáveres y supermercados donde el riesgo no era la escasez, sino las emboscadas de zombies escondidos entre los estantes. A diferencia de otros apocalipsis de muertos vivientes, aquí no existe la fantasía de que alguna nación se salvó o que hay un centro científico trabajando en la cura. El planeta entero está infectado y la humanidad simplemente dejó de existir como sociedad organizada. La vida diaria se sostiene en base a improvisación y reglas de supervivencia. Columbus, un joven solitario obsesivo con los detalles, convirtió su experiencia en un manual práctico. Cardio para poder huir, doble disparo para asegurarse de que el enemigo no se levante, cuidado con los baños porque los espacios cerrados son trampas mortales, usar siempre el cinturón de seguridad para no morir en un choque estúpido. Estas normas reemplazan a lo que antes eran leyes y constituyen el único código confiable en un mundo sin policía, jueces ni gobiernos. Los sobrevivientes renunciaron incluso a sus nombres. Para evitar lazos emocionales que duelan más tarde, cada uno se identifica con el nombre de una ciudad. Columbus, Tallahassee, Wichita, Little Rock. Esta despersonalización refleja hasta qué punto el pasado quedó borrado. Ya no hay familias, ni documentos, ni apellidos que tengan sentido. Lo único que importa es seguir vivo un día más. Los escenarios icónicos se volvieron trampas. Pacific Playland, un parque de diversiones en California, pasó de ser un lugar de alegría infantil a un imán mortal. Encender sus juegos y luces significa atraer a una horda entera desde kilómetros de distancia. En Hollywood, las mansiones de celebridades quedaron en pie, pero habitarlas es casi imposible porque cada sala y pasillo es un escondite perfecto para zombies rabiosos. Blue Submarine número 6. El desastre comenzó cuando un genio científico, Thorndike, decidió forzar la evolución del planeta. Alteró el clima, derritió glaciares y liberó una nueva raza híbrida de criaturas marinas diseñadas para reemplazar a la humanidad. Las ciudades costeras quedaron sumergidas, y lo que antes era tierra firme se volvió archipiélagos dispersos y ruinas bajo el agua. La guerra entre humanos y estas nuevas formas de vida definió el destino del planeta. Los restos de la humanidad se organizan en flotillas y bases submarinas. La defensa más avanzada son los submarinos de la flota Blue, entre ellos el Blue Submarine No. 6, equipado con tecnología experimental. Su misión no es solo enfrentar a las bestias marinas, sino mantener la última línea de comunicación entre las ciudades humanas que aún resisten. Bajo la superficie, enormes campos de batalla submarinos se iluminan con explosiones, torpedos y el choque de naves contra criaturas gigantescas creadas en laboratorios. En el mar abierto, las patrullas se enfrentan a tiburones humanoides, ballenas blindadas y ejércitos enteros de soldados anfibios. Estos seres no actúan como zombies sin mente. Tienen jerarquías, obedecen a Thorndike y creen que la humanidad debe desaparecer para dar paso a un planeta renovado. Por eso, la guerra no es solo física, también es ideológica. Un enfrentamiento entre quienes buscan sobrevivir y quienes consideran que el fin de la humanidad es parte del orden natural. La vida cotidiana en lo que queda de las ciudades humanas es frágil. Refugios submarinos y estaciones costeras funcionan con energía limitada, los alimentos provienen de cultivos en domos presurizados y el agua potable se destila en cantidades mínimas. Cada ataque obliga a evacuar a cientos de personas y trasladarlas en convoyes submarinos que rara vez llegan sin sufrir pérdidas.
En este mundo, los niños crecen escuchando las alarmas de ataque, y los adultos viven sabiendo que las defensas solo retrasan lo inevitable. La superficie del planeta es un océano interminable, y las profundidades son territorio de las nuevas especies que se reproducen y se adaptan más rápido que los humanos. Desde el puente de mando del Blue Submarine número 6, los marinos observan radares saturados de contactos enemigos, conscientes de que cada misión podría ser la última. Samurai Jack. El futuro gobernado por Aku no es simplemente una era oscura, sino un mundo entero moldeado a su voluntad. Tras haber derrotado a los campeones del pasado y enviar a Jack a través de un portal temporal, el demonio extendió su dominio por todos los continentes y hasta más allá del planeta. Ciudades que antes prosperaban se transformaron en metrópolis opresivas donde torres negras llevan su marca y ejércitos de máquinas patrullan cada calle. La policía ya no responde a gobiernos humanos, sino a un amo demoníaco que controla con puño de hierro tanto la tecnología como la magia. Lo que hace único a este universo es la coexistencia de culturas antiguas y futuros imposibles. En un mismo viaje, Jack puede encontrarse con aldeas de agricultores que apenas sobreviven con herramientas rudimentarias y, kilómetros después, con autopistas elevadas donde vehículos flotantes circulan bajo la vigilancia de drones de Aku. No hay coherencia cultural ni histórica. El tiempo fue fracturado por el poder demoníaco, y civilizaciones que nunca deberían haberse cruzado conviven en una misma línea temporal, sometidas todas a un único señor. La vida diaria de la gente común es precaria. Muchos pueblos son obligados a pagar tributos en minerales, alimentos o incluso en mano de obra esclava. Se conocen minas completas donde miles de prisioneros excavan sin descanso para abastecer a las fábricas que producen robots asesinos. Otros terminan vendidos en mercados de criaturas interplanetarias que viajan a la Tierra atraídas por el caos. En este mundo no existen naciones ni ejércitos humanos organizados que resistan. Todo poder militar se concentra en Aku, y los intentos de rebelión local terminan sofocados de manera brutal. Sin embargo, no todo es sumisión. Pequeñas comunidades clandestinas intentan mantener vivas tradiciones de libertad, como los perros arqueólogos que buscan proteger su historia o los grupos de nómadas que se esconden en desiertos y montañas. Estas resistencias son heroicas, pero limitadas. Sus victorias duran poco, porque tarde o temprano las fuerzas del demonio detectan sus campamentos y los arrasan. Aku no necesita estar presente. Basta con que envíe un batallón de máquinas o manipule la mente de algún líder para quebrar cualquier esperanza. Jack, atrapado en ese futuro sin salida, es testigo de la magnitud del dominio. Ha visto ciudades enteras dedicadas a honrar estatuas del demonio, bosques arrasados para alimentar hornos industriales y hasta portales al pasado destruidos solo para negarle la posibilidad de regresar. Cada viaje suyo revela un aspecto distinto de este mundo. Un planeta devastado no solo por la violencia, sino también por la pérdida de identidad. Las generaciones que nacieron bajo Aku no conocen otra autoridad que la suya, y aceptar la tiranía se volvió una forma de supervivencia. Genshin Impact. En la superficie, Teyvat es un mundo vibrante, lleno de praderas, lagos cristalinos y ciudades que parecen joyas talladas en la roca. Mondstadt, con sus molinos y viñedos, da la impresión de ser un lugar donde la vida puede transcurrir en paz, acompañada por la música de bardos y el olor a pan recién horneado. Sin embargo, esa imagen es apenas una máscara. Detrás de ella se oculta una estructura de poder controlada por los arcontes, los llamados 7 dioses que gobiernan cada nación en nombre de la misteriosa Celestia. En este universo, el azar y la arbitrariedad marcan el destino de todos. La visión, ese cristal que concede poder elemental, no se entrega a quien la busca con esfuerzo, sino a quienes una fuerza superior decide, sin razón aparente. Un campesino puede morir en el anonimato, mientras que otro recibe el don y se convierte en héroe o en herramienta de los conflictos entre facciones. Y lo que muchos no saben es que esa gracia divina puede convertirse en condena. Los Oculi y las Arcontes mismas están sujetas a las decisiones caprichosas de una Celestia que castiga o destruye civilizaciones enteras cuando dejan de servir a su propósito. Liyue, con sus mercados llenos de especias y jade, está marcada por siglos de contratos con el Rex Lapis, un dios que mantiene la estabilidad a cambio de un orden económico rígido. Inazuma, por el contrario, vive bajo la opresión del decreto de la eternidad, donde Baal arrebató visiones a su propio pueblo para sostener un sueño imposible. Sumeru, supuesta tierra del conocimiento, no escapa a la corrupción de un sistema donde los sabios deciden qué es digno de aprender y qué debe ser ignorado, ocultando secretos que podrían cambiarlo todo.
En cada rincón del continente, la vida del hombre común está regida por fuerzas que lo superan, por mandatos divinos que rara vez ofrecen justicia. Más allá de los muros de las ciudades, la amenaza es constante. Los Fatui manipulan la política de cada nación con su poder militar y diplomático. Los Ilichurls, antaño humanos, deambulan deformados, recordatorio de un castigo que viene de lo alto. Y en las profundidades, el abismo aguarda, con un ejército de sombras dispuesto a arrastrar a toda Teyvat a su caída. El viajero, esa figura ajena al mundo, recorre tierras buscando respuestas, pero incluso su destino está atado a un juego de poderes mucho mayor. Porque en Teyvat, incluso aquellos con fuerza suficiente para enfrentar dragones o desafiar a dioses, descubren que la verdadera lucha no es contra monstruos o ejércitos, sino contra el peso de un sistema divino que considera a la humanidad un simple experimento. Danganronpa. El universo de Danganronpa se centra en la Academia Pico de la Esperanza, un centro creado para reunir a los estudiantes más talentosos del país. En teoría es un lugar de prestigio, donde cada alumno tiene un talento definitivo, desde superdeportistas hasta genios del arte, la programación o la estrategia. Sin embargo, lo que comienza como un símbolo de excelencia se convierte en un escenario de terror cuando una figura llamada Monokuma toma control y transforma la escuela en una prisión. El origen de este encierro está en la tragedia, un colapso social y político a nivel mundial que nunca se describe de manera completamente transparente, pero que se entiende como un evento que llevó a gobiernos y sociedades enteras a la ruina. Desde entonces, la academia deja de ser un faro de esperanza y se transforma en el epicentro del caos. Los estudiantes despiertan sin memoria de cómo llegaron y son forzados a participar en un juego de asesinatos. Las reglas son perversas. Para salir, un alumno debe matar a otro sin ser descubierto. Tras cada crimen, se realiza un juicio escolar, donde los sobrevivientes investigan pruebas y votan quién creen que es el culpable. Si aciertan, el asesino es ejecutado en una muerte grotesca diseñada como espectáculo. Si se equivocan, el resto de la clase muere y el culpable gana la libertad. La atmósfera se convierte en un microcosmos de paranoia. Nadie confía en nadie, y la convivencia cotidiana es un estado de vigilancia constante. Fuera de la academia, el mundo no es mejor. La tragedia destruyó gobiernos, y la sociedad está en manos de organizaciones manipuladoras como los remanentes de la desesperación. Este grupo idolatra a Junko Enoshima, la arquitecta de los juegos de muerte y la encarnación de la desesperanza como ideología. En este universo, la esperanza misma se vuelve un recurso político. Lo que queda de la humanidad se divide entre quienes buscan mantenerla y quienes disfrutan de sumergir al mundo en caos absoluto. La combinación de una escuela convertida en prisión letal y un planeta gobernado por sectas nihilistas define a Danganronpa como un universo donde los jóvenes no representan el futuro, sino el entretenimiento macabro de una fuerza mayor. Las aulas, los dormitorios y los pasillos dejan de ser lugares de aprendizaje para convertirse en campos de batalla psicológicos donde cada conversación puede terminar en un asesinato. Snowpiercer. Después de un intento fallido por frenar el calentamiento global, el mundo de Snowpiercer quedó sumido en una nueva era glacial. Un compuesto químico lanzado a la atmósfera provocó que la temperatura cayera por debajo de los niveles de supervivencia, congelando océanos, tierras y ciudades en cuestión de meses. La superficie del planeta es ahora una extensión blanca donde todo ser vivo muere en segundos al exponerse al frío. La humanidad sobreviviente se concentra en un único tren que nunca se detiene. El Snowpiercer recorre un circuito eterno alrededor del mundo, impulsado por un motor de energía perpetua que se convirtió en el último milagro tecnológico. El tren está dividido en vagones que reflejan la misma desigualdad social que existía antes del desastre. En la parte delantera, los pasajeros viajan con lujos, comida fresca, educación y entretenimiento. En la parte trasera, la gente vive hacinada, alimentada con barras de proteína elaboradas con insectos, sin acceso a servicios básicos ni dignidad. La vida cotidiana en la cola del tren es una rutina de hambre y represión. Guardias armados controlan los pasillos, y cada intento de rebelión termina en castigos brutales, desde mutilaciones hasta ejecuciones públicas. Los niños son arrancados de sus familias para trabajar en tareas que garantizan el movimiento de la máquina, una práctica que muestra cómo la élite convierte incluso a los más pequeños en engranajes de su sistema. En contraste, la parte delantera parece otro mundo. Restaurantes con ventanales, jardines artificiales y teatros donde la clase alta se entretiene mientras afuera la tierra sigue congelada. Este contraste marca el núcleo del universo.
El tren no es un refugio neutral, es un microcosmos que replica y exacerba la injusticia social. La promesa de todos a salvo en el Snowpiercer es en realidad una condena. Quienes nacieron atrás tienen pocas posibilidades de escapar de esa condición, porque cada vagón funciona como una frontera inquebrantable. El paisaje exterior refuerza la sensación de prisión. Killzone. El universo de Killzone se desarrolla en un futuro donde la humanidad se expandió más allá de la Tierra y colonizó otros planetas. Dos de esas colonias marcan el conflicto principal. Vecta, un planeta próspero y con paisajes similares a los de la Tierra, y Elgan, un mundo hostil, con atmósfera tóxica y tormentas eléctricas permanentes. Los habitantes de Elgan, conocidos como el Gast, adaptaron su biología para sobrevivir. Usan visores brillantes y máscaras respiratorias que les permiten resistir el aire de su planeta. Con el tiempo, esta adaptación y el resentimiento hacia la Federación Interplanetaria, a lo que acusan de abandono y explotación, alimentó un nacionalismo extremo. La vida cotidiana en Elgan es sinónimo de sufrimiento. Las ciudades son complejos industriales cubiertos de humo, donde la población trabaja en condiciones inhumanas para sostener la maquinaria de guerra. El gobierno Elgast es una dictadura militarista, liderada por figuras como Scholar Visari, que moldean la ideología de todo un pueblo bajo la idea de venganza contra Vecta. Las escuelas, las fábricas y hasta los medios de comunicación están diseñados para cultivar odio hacia los colonos privilegiados de otros planetas. En contraste, Vecta se muestra como un mundo brillante, con rascacielos, zonas verdes y prosperidad tecnológica. Sin embargo, la aparente calma es frágil. La llegada de ejércitos Elgast convierte a la vida en un infierno. Los ataques destruyen barrios enteros, y los ciudadanos deben refugiarse en búnkeres mientras las fuerzas de defensa luchan en calles convertidas en trincheras. El enemigo no es un ejército improvisado. Son millones de soldados criados desde la infancia para la guerra, que combinan fanatismo ideológico con disciplina militar. La guerra entre Vecta y Elgan no es solo territorial, es cultural y biológica. Los Elgast consideran que ellos representan la evolución de la humanidad, endurecida por un mundo cruel, mientras que los habitantes de Vecta son débiles y corruptos. Esta visión alimenta un conflicto que no termina nunca, porque ambos bandos se ven a sí mismos como los legítimos herederos del futuro. El campo de batalla en Killzone está dominado por ciudades en ruinas, fábricas humeantes y zonas urbanas donde el combate se libra casa por casa. Los civiles sufren tanto como los soldados. Saqueos, ejecuciones y trabajos forzados son la norma cuando el frente de guerra se desplaza. Con cada victoria Elgast, Vecta pierde parte de su brillo. Con cada contraataque, Elgan responde con más brutalidad. En este universo, no hay un espacio neutral ni seguro, porque la guerra se convirtió en la identidad misma de ambos pueblos. Altered Carbon. En el mundo de Altered Carbon, la muerte perdió su significado tradicional. La conciencia humana se almacena en dispositivos llamados pilas corticales, pequeños discos implantados en la base del cuello. Mientras la pila esté intacta, una persona puede transferir su mente a un nuevo cuerpo, conocido como funda, prolongando su existencia indefinidamente. Esta tecnología redefinió la sociedad, pero no eliminó la desigualdad. La amplificó hasta el extremo. En las grandes ciudades, como Vice City, se alzan torres brillantes donde viven los Met, individuos inmensamente ricos que llevan siglos acumulando poder. Estos magnates cambian de cuerpo como quien cambia de ropa, eligen fundas diseñadas genéticamente y se permiten clones de sí mismos listos para recibir su conciencia. En contraste, la mayoría de la población apenas puede costear una funda básica cuando su cuerpo original muere, y muchas veces deben aceptar cuerpos enfermos, viejos o incluso de un género distinto. La promesa de inmortalidad existe, pero está reservada solo para quienes pueden pagarla. La vida cotidiana refleja esta brecha. En los barrios pobres, los cadáveres se apilan en morgues, mientras las pilas corticales esperan turno en un sistema saturado. Familias enteras se ven obligadas a vivir en cuerpos reciclados, y en algunos casos los hijos vuelven a la vida en fundas de adultos porque era la única disponible. La identidad se distorsiona. Ya no se sabe si alguien es quien dice ser, y la confianza se diluye en una sociedad donde cualquiera puede ocupar un cuerpo ajeno. El crimen también evolucionó. Ahora existen asesinatos en los que no basta con matar al cuerpo. El verdadero objetivo es destruir la pila cortical. También hay torturas digitales en entornos virtuales donde el tiempo puede manipularse, convirtiendo minutos en años de sufrimiento subjetivo. Los cuerpos dejaron de ser sagrados y se volvieron desechables.
Lo único que importa es el pequeño disco que almacena la conciencia. A nivel político, los Med controlan gobiernos y corporaciones, decidiendo el rumbo de la humanidad. Appleseed. El mundo sufrió una tercera guerra mundial que destruyó a la mayoría de las grandes ciudades y dejó al planeta reducido a ruinas radiactivas. La humanidad estuvo al borde de la extinción, y de esa catástrofe surgió un proyecto monumental. La construcción de Olympus, una ciudad-estado diseñada para ser la utopía definitiva. Su infraestructura combina torres de cristal, zonas verdes y tecnología avanzada. A primera vista parece un paraíso en medio de un planeta devastado. Sin embargo, esa aparente perfección oculta tensiones profundas. Olympus está gobernada por Gaia, una supercomputadora que administra todos los recursos y regula las decisiones políticas. Junto a ella está el Consejo de los Siete Sabios, compuesto por bioroides, seres creados artificialmente a partir de genes humanos, diseñados para mantener la estabilidad social. Los bioroides carecen de algunas emociones humanas y están programados para obedecer, lo que los convierte en herramientas de control. La mayoría de los ciudadanos acepta esta estructura como necesaria para evitar otro desastre global, pero muchos la consideran una prisión disfrazada. En las calles de Olympus conviven humanos y bioroides, aunque no en igualdad. Los humanos resentidos ven en los bioroides una amenaza a su libertad, mientras que las fuerzas de seguridad, los SWAT, se encargan de sofocar cualquier rebelión. Estos cuerpos policiales, armados con mechas y armaduras avanzadas, patrullan constantemente para mantener la paz. La contradicción es clara. Una ciudad que se proclama la última esperanza de la humanidad funciona bajo un control estricto, donde la mínima disidencia es reprimida con violencia. La vida cotidiana dentro de Olympus parece cómoda. Abundan los alimentos, la tecnología médica es avanzada y la infraestructura asegura vivienda y energía para todos. Sin embargo, fuera de los muros la situación es radicalmente distinta. El resto del planeta sigue siendo un páramo hostil, poblado por restos de ejércitos, grupos terroristas y comunidades que rechazan la autoridad de la ciudad-estado. Los campos arrasados, los edificios en ruinas y las zonas radiactivas recuerdan que la guerra global nunca terminó del todo. En este contraste se define el universo de Appleseed. Un supuesto paraíso donde la humanidad es vigilada por máquinas, y un exterior caótico que espera la oportunidad de arrebatarle el poder a Olympus. Lo que queda es una sociedad dividida entre quienes creen en el control absoluto como salvación y quienes lo consideran una nueva forma de tiranía. Equilibrium. El universo de Equilibrium plantea un mundo posterior a la Tercera Guerra Mundial, donde la humanidad, traumatizada por la destrucción, decidió eliminar la causa principal de los conflictos: las emociones. Para lograrlo, se creó el régimen de Libria, un estado totalitario que obliga a sus ciudadanos a inyectarse diariamente una sustancia llamada Procium, la cual suprime cualquier sentimiento. Bajo este sistema, no hay alegría, tristeza ni amor, solo obediencia. La vida en Libria es uniforme y predecible. Las calles están vigiladas por la Tetragrammaton, una organización militar y religiosa que impone las leyes del régimen. Dentro de sus filas se encuentran los clérigos Grammatón, guerreros entrenados en un estilo de combate que combina artes marciales y precisión con armas de fuego, llamado Gun-Kata. Estos clérigos actúan como jueces y verdugos, eliminando a cualquiera que muestre signos de emoción o que posea objetos artísticos, libros, música o pinturas, considerados ilegales porque pueden despertar sentimientos. Los hogares son idénticos, las rutinas diarias se cumplen sin variación y los ciudadanos aprenden a delatar a vecinos o familiares si sospechan que han dejado de usar Procium. El régimen no solo controla la conducta, también controla la memoria cultural. Obras maestras de la historia fueron destruidas en quemas masivas, y las ruinas de museos sirven de advertencia para quienes piensan en desobedecer. Fuera de Libria, en los márgenes del territorio, existen grupos de resistencia que se niegan a vivir bajo este mandato. Estos rebeldes conservan libros, discos y pinturas escondidas en refugios subterráneos, protegiendo fragmentos de lo que alguna vez fue la cultura humana. Son cazados sin piedad por los clérigos, y cada operativo significa ejecuciones sumarias y el derrumbe de bibliotecas ocultas. House of the Dead. El universo de House of the Dead presenta un mundo progresivamente devorado por la ciencia mal entendida. Todo comienza con los experimentos del Dr. Curien, un investigador obsesionado con vencer a la muerte.
Sus laboratorios en mansiones aisladas y complejos subterráneos dieron origen a abominaciones biológicas, cadáveres reanimados, mutaciones armadas y criaturas imposibles, diseñadas con fines militares. Lo que al inicio parecía un brote controlado en un entorno cerrado terminó expandiéndose sin freno, hasta llegar a las calles de grandes ciudades. La plaga de zombies no fue un accidente espontáneo. Cada entrega muestra cómo distintos científicos y corporaciones retomaron la investigación de Curien, perfeccionando las armas biológicas y generando monstruos cada vez más devastadores. Desde el primer jefe conocido como The Magician hasta organismos colosales como The Well of Fate, el mundo entero se vio atrapado en una cadena de horrores donde la victoria sobre cada criatura daba paso a algo peor. En las urbes, los sobrevivientes viven entre edificios en ruinas, avenidas bloqueadas por vehículos abandonados y alcantarillas infestadas de muertos. No existen refugios seguros porque la infección no se propaga como una enfermedad común. Es el resultado de laboratorios activos que siguen liberando engendros. Cada intento de escapar lleva a nuevas trampas. Parques convertidos en cementerios de mutantes, hospitales tomados por criaturas experimentales, terminales de metro donde hordas se mueven en la oscuridad. La vida cotidiana quedó borrada. Lo que hay son agentes enviados por gobiernos que ya no logran controlar la crisis, fuerzas especiales aisladas y civiles que apenas entienden el origen de las monstruosidades. Nadie busca reconstruir la sociedad. La meta es sobrevivir al siguiente ataque. El colapso es global. Hacia las últimas entregas, la humanidad entera está en retirada, con ciudades enteras destruidas y continentes convertidos en zonas de cuarentena. En este universo no hay un punto de retorno. Cada investigación secreta trae consigo una nueva ola de monstruos, y el planeta entero se convierte en campo de experimentación. El terror no proviene solo de los zombies, sino de la certeza de que la ambición científica sigue alimentando la catástrofe. Battle Angel Alita. Battle Angel Alita está ambientada en un futuro donde la guerra arrasó la Tierra y la civilización quedó fragmentada. En el corazón de este universo destaca la ciudad flotante de Salem, llamada Tipares en algunas traducciones, un lugar de lujo y control total que observa desde el cielo a las ruinas de la superficie. Bajo ella se encuentra Kuzutexu, conocida como la ciudad de la chatarra, un asentamiento levantado sobre los restos industriales que caen desde lo alto. La vida en esta zona es brutal. No existe autoridad central, solo clanes, mercenarios y médicos cibernéticos que comercian con partes de cuerpo. La sociedad está atravesada por la desigualdad. Los habitantes de la superficie sueñan con ascender a Salem, pero ese privilegio está reservado para unos pocos seleccionados. Mientras tanto, la mayoría sobrevive entre suciedad, hambre y violencia, recurriendo a implantes cibernéticos para trabajar o pelear. Este uso masivo de la tecnología convierte las calles en campos de batalla donde luchadores con brazos de acero o mandíbulas mecánicas se disputan el control de los recursos. Los cazadores guerreros, mercenarios que cumplen contratos a cambio de recompensas, son la única forma de justicia en la superficie. Patrullan los barrios, enfrentan criminales y eliminan amenazas, aunque lo hacen por dinero más que por ética. Entre ellos surge la figura de Alita, una joven cyborg con habilidades extraordinarias que despierta en medio de este mundo decadente. Su viaje refleja el contraste entre la miseria de Kuzutetsu y la indiferencia de Salem. El universo de Battle Angel Alita muestra un planeta donde la guerra pasada dejó cicatrices imborrables. Restos de tecnología bélica y armas de poder inmenso siguen apareciendo en manos equivocadas. El Motorball, un deporte sangriento y televisado, expone cómo incluso el entretenimiento se convirtió en violencia extrema, usado para distraer a la población de su miseria. En la cima, Salem mantiene su dominio. Controla la producción, manipula la información y permite que la superficie se autodestruya, siempre que no ponga en riesgo su estabilidad. En la base, la gente malvive en un ciclo interminable de pobreza y violencia, donde incluso conservar el propio cuerpo depende de piezas recuperadas de la basura. Este contraste, la opulencia inalcanzable arriba y el caos cibernético abajo, define un universo sin equilibrio, donde el futuro pertenece a quienes logran sobrevivir un día más en medio de chatarra y sangre. Toko presenta un universo donde el horror y lo sobrenatural irrumpen en un Japón contemporáneo marcado por cicatrices invisibles. Todo se origina en la misteriosa masacre de Machida, un episodio donde cientos de personas fueron brutalmente despedazadas sin explicación aparente.
De esas ruinas nace una amenaza que no responde a leyes naturales. Entidades demoníacas que habitan entre la realidad y otra dimensión. La organización que combate estos horrores es la Fuerza Especial Toko, una división que oficialmente se presenta como brazo policial, pero que en realidad funciona como una barrera desesperada contra un mal que la mayoría de la población desconoce. Sus miembros son jóvenes marcados por tragedias personales, familiares asesinados, pasados irreparables y una conexión directa con las criaturas a las que cazan. Cada operativo de Toko no es solo un enfrentamiento armado, es un choque con lo imposible. Demonios que se alimentan de carne humana, fracturas dimensionales que aparecen en plena ciudad y víctimas transformadas en bestias sin rastro de humanidad. La vida cotidiana en este universo se percibe normal en la superficie. Oficinas, escuelas, trenes repletos de gente. Pero debajo late un miedo constante. La población no sabe qué ocurrió en Machida, ni entiende por qué algunos barrios parecen sellados o desiertos. Quienes sobreviven a ataques nunca vuelven a ser los mismos, y el gobierno encubre los sucesos para no desatar el pánico. Los agentes de Toko cargan con ese secreto. Saben que la masacre no fue un hecho aislado, sino la señal de que la frontera entre mundos se está resquebrajando. El peligro central radica en la expansión de esas fisuras dimensionales. No importa cuántos demonios derroten, nuevas hordas emergen. La violencia es atroz. Calles enteras bañadas en sangre, cuerpos mutilados y la certeza de que no hay santuario posible. Toko no busca crear esperanza ni reconstrucción, solo contención. Es una guerra silenciosa donde la victoria nunca es definitiva. El universo de Toko es asfixiante porque convierte lo familiar en escenario de lo demoníaco. La estación de tren, la escuela, la propia casa pueden transformarse en un campo de matanza sin previo aviso. No existe refugio ni línea clara entre lo humano y lo monstruoso. Ese Japón contemporáneo está condenado a convivir con un mal que crece bajo la superficie, y la fuerza especial apenas logra retrasar lo inevitable. El puño de la estrella del norte. Tras un holocausto nuclear, el planeta se convierte en un desierto infinito donde la civilización se reduce a ruinas y carreteras polvorientas. El agua y la comida son tesoros escasos, disputados por clanes de bandidos que imponen el caos a golpe de violencia. En este escenario aparece Ken, heredero del legendario arte marcial Okuto Shinken, capaz de destruir a un enemigo con la presión de puntos vitales. El mundo que rodea a Ken está dominado por la brutalidad. Pueblos enteros sobreviven bajo el yugo de pandillas que roban provisiones y esclavizan a los débiles. No hay gobiernos ni instituciones, solo la ley del más fuerte. La figura de Ken se convierte en la de un justiciero solitario, un hombre que recorre aldeas arrasadas y se enfrenta a líderes tiránicos que controlan territorios a sangre y fuego. En este universo no existen zonas seguras ni ciudades que representen estabilidad. Las pocas comunidades que logran reunirse alrededor de un pozo de agua son constantemente atacadas. La violencia es extrema, representada en cuerpos que estallan de manera grotesca al recibir los golpes de Okuto Shinken. La supervivencia se mide en fuerza bruta y en la capacidad de resistir al desierto. El trasfondo se vuelve aún más sombrío con la aparición de otros maestros de artes marciales, como los herederos de Nanto Seiken, que disputan poder y territorios. Algunos buscan proteger a la gente, otros dominarlos con mayor crueldad. La guerra entre estilos convierte al páramo en un tablero de conflictos donde los inocentes siempre son la moneda de cambio. Los recuerdos de la era previa a la catástrofe nuclear apenas sobreviven en las ruinas de autopistas, rascacielos derrumbados y restos de tecnología oxidada. Nadie espera reconstrucción. El presente es un ciclo interminable de violencia. Ken camina sobre ese paisaje como un espectro de justicia, pero incluso su fuerza solo ofrece alivio momentáneo. Cada enemigo derrotado es reemplazado por otro aún más brutal, y el desierto continúa devorando a los sobrevivientes. Blue Gender. El mundo de Blue Gender se sitúa en un futuro donde la Tierra dejó de pertenecer a los humanos. Una plaga de criaturas llamadas Blue, insectos gigantes de origen biológico desconocido, comenzó a propagarse a finales del siglo XXI. Su avance fue imparable. En cuestión de décadas arrasaron con continentes enteros y forzaron a los sobrevivientes a huir del planeta. Las colonias humanas se trasladaron al espacio, a estaciones orbitales y bases que flotan alrededor de una Tierra infestada. Desde allí, las fuerzas militares organizan incursiones con soldados especializados para intentar recuperar el planeta. Sin embargo, esas misiones son prácticamente suicidas.
Los Blue no solo poseen fuerza bruta y velocidad sobrehumanas, sino que también parecen actuar con una coordinación inquietante, como si fueran guiados por un instinto colectivo. El relato se centra en la experiencia de Yuji, un joven que despierta de un programa de criogenia diseñado para salvar a personas con enfermedades incurables hasta que la medicina encontrara remedio. Al abrir los ojos descubre que no está en un mundo mejor, sino en una pesadilla dominada por monstruos. Sus primeros pasos son un choque con una tierra irreconocible, ciudades convertidas en nidos, autopistas cubiertas de vegetación y estructuras humanas devoradas por colmenas biológicas. La vida cotidiana de los pocos que siguen en el planeta es insoportable. No hay comunidades estables, apenas pequeños grupos de sobrevivientes que se esconden en túneles o ruinas. Cada desplazamiento implica el riesgo de encontrarse con enjambres que atacan sin aviso. 12 monos. El universo de 12 monos es uno de los más sofocantes de la ficción, porque no solo describe un mundo devastado, sino también la imposibilidad de cambiar el curso de la historia. A finales del siglo XX, un virus letal liberado en las principales ciudades del planeta aniquila a casi toda la población humana. En menos de un año, la superficie queda inhabitable y los sobrevivientes se ven obligados a refugiarse en instalaciones subterráneas. El presente de este universo es un submundo donde la vida está controlada por científicos y autoridades que gobiernan lo poco que queda de la humanidad. El aire en la superficie es tóxico, la vegetación salvaje reclamó las ruinas urbanas y los animales ocupan las calles vacías de antiguas metrópolis. No existen naciones ni gobiernos visibles, solo grupos reducidos de supervivientes sometidos a experimentos y programas de control social. La trama gira en torno a un sistema de viajes en el tiempo creado por los científicos, que envían a prisioneros al pasado con la misión de recolectar información sobre el virus y encontrar su origen. Sin embargo, el proceso es defectuoso. Muchos no llegan al destino correcto, otros regresan locos y ninguno logra alterar el futuro. La paradoja central es que el propio intento de salvar a la humanidad contribuye a reforzar la tragedia que la destruyó. El ejército de los 12 monos, un grupo anarquista, aparece en el relato como sospechoso de haber liberado el virus. Aunque en realidad su papel es distinto, su presencia refleja la confusión y desesperación de una sociedad que busca culpables sin entender el verdadero alcance de lo ocurrido. Lo más aterrador no es solo la catástrofe, sino la certeza de que la línea temporal ya está escrita. El fin de la humanidad en la superficie es irreversible. La vida diaria en este universo es opresiva. Grises túneles subterráneos, racionamiento extremo de recursos y vigilancia constante. Los prisioneros son usados como herramientas descartables, mientras los científicos persiguen un objetivo que nunca alcanzan. En la superficie, la visión de ciudades fantasma habitadas por manadas de leones, osos y otros animales salvajes es un recordatorio constante de que el mundo humano ya terminó. Hellsing Ultimate. El universo de Hellsing Ultimate transcurre en una Europa actual donde las guerras visibles entre países esconden otra batalla mucho más antigua, la que libran los humanos contra criaturas sobrenaturales. En el Reino Unido, la organización Hellsing, fundada por la familia Hellsing siglos atrás, se encarga de detectar y eliminar vampiros y monstruos que acechan en las sombras. Al frente está Integra Hellsing, una mujer de carácter implacable que dirige con disciplina militar a sus soldados. La verdadera arma de la organización no es humana. Se trata de Alucard, un vampiro ancestral que juró lealtad a la familia Hellsing y que posee poderes casi ilimitados. Alucard puede invocar ejércitos de sombras, regenerarse de cualquier herida y enfrentarse él solo a decenas de criaturas. Su presencia es tanto un recurso indispensable como un recordatorio de que la organización depende de un monstruo para proteger a la humanidad. La vida en este universo aparenta normalidad en la superficie. Ciudades llenas de gente, tecnología moderna, gobiernos activos. Sin embargo, bajo esa calma se esconden plagas vampíricas, experimentos ilegales y sectas que esperan el momento para atacar. La amenaza más peligrosa surge de la organización nazi Millennium, que sobrevivió en la clandestinidad tras la Segunda Guerra Mundial y que perfeccionó un ejército entero de vampiros artificiales. Su plan es desatar el caos en Londres y arrastrar al mundo hacia una nueva era de oscuridad. El ataque de Millennium convierte la capital británica en un campo de batalla apocalíptico. Los barrios se incendian, los cielos se cubren de humo y hordas de criaturas arrasan con civiles y soldados por igual. La policía resulta inútil. Balas comunes no sirven contra seres que se regeneran al instante.
Los ciudadanos mueren en masa o huyen hacia refugios que no duran más de unas horas antes de ser invadidos. En medio de la devastación, la Iglesia Iscariote, brazo armado del Vaticano, aparece con su propio ejército. El enviado más temible es Alexander Anderson, un paladín que considera herejía la existencia misma de Alucard y de la organización Hellsing. Así, Londres se convierte en escenario de una guerra a tres bandas. Vampiros nazis, cazadores de monstruos y fanáticos religiosos que no dudan en sacrificar inocentes para imponer su visión. Al final, la capital británica queda reducida a ruinas humeantes. Entre edificios desplomados y ríos de sangre, las banderas de la organización ondean solitarias sobre un territorio arrasado, señal de que la guerra entre humanos y criaturas ya no se oculta. Ahora es imposible ignorarla. Violence Jack. El mundo de Violence Jack es el resultado de un terremoto de magnitud descomunal que arrasó con la región de Kanto en Japón, reduciendo ciudades enteras a escombros y dejando a los sobrevivientes atrapados en un infierno sin ley. La catástrofe no solo destruyó infraestructuras, rompió la organización social hasta tal punto que la zona quedó sellada del resto del país. Para quienes habitan allí, Kanto es una cárcel a cielo abierto donde la violencia es la única regla. En este escenario surge Jack, una figura gigantesca y brutal que aparece en medio del caos. No es un héroe ni un salvador en el sentido clásico. Jack es un vengador errante que puede enfrentarse a bandas enteras y arrasarlas con su fuerza descomunal. Su presencia no asegura justicia, pero sí pone freno a quienes cruzan los límites del salvajismo. La vida cotidiana en este universo es prácticamente imposible de llamar vida. Existen bandas de motociclistas, ejércitos improvisados y señores de la guerra que esclavizan a los débiles, saquean recursos y practican torturas para marcar su dominio. Pueblos enteros son arrasados en cuestión de horas. La falta de alimentos y refugios convierte a cualquier hallazgo, como una reserva de agua o un depósito de conservas, en motivo de masacre. Las mujeres y los niños son las víctimas más expuestas. Los relatos muestran con crudeza cómo terminan sometidos o eliminados, sin posibilidad de protección. La brutalidad es explícita y constante, al punto que incluso los pocos intentos de organización comunitaria son destruidos por la violencia desatada. No hay facción que represente un futuro mejor, solo grupos que luchan por controlar ruinas. El trasfondo de Kanto no es sobrenatural, pero sí apocalíptico. No existe un poder central ni esperanzas de reconstrucción. La sociedad, reducida a tribus armadas, se hundió en la barbarie absoluta. En medio de todo, Jack se mueve como un espectro inevitable. Un gigante que aparece donde la violencia ha cruzado los límites, y que con su fuerza titánica arranca edificios y destroza ejércitos enteros. Al recorrer los restos de la región, se ven autopistas partidas, túneles convertidos en guaridas de criminales y barrios de Tokio reducidos a montañas de chatarra. Es un mundo donde cada esquina puede ocultar una horda lista para devorar a los indefensos. Allí, la única certeza es que sobrevivir significa convertirse en parte de la misma espiral de sangre que lo consume todo. Enslaved. Odyssey to the West. Es un futuro posapocalíptico en el que la civilización fue destruida por guerras y máquinas de combate que se salieron de control. Lo que alguna vez fueron grandes ciudades de Estados Unidos ahora son junglas de concreto cubiertas por vegetación salvaje, rascacielos invadidos por raíces y carreteras partidas habitadas por máquinas asesinas que patrullan sin descanso. La humanidad sobrevive en pequeños grupos dispersos, sin poder reconstruir nada parecido a una sociedad organizada. Los recursos básicos como agua potable o medicinas se encuentran en ruinas olvidadas, custodiadas por mecas de guerra que continúan obedeciendo órdenes antiguas. No hay gobierno central ni refugios seguros. Lo único que queda es la lucha por mantenerse con vida entre escombros. En este mundo aparece Monkey, un hombre con fuerza y agilidad excepcionales, acostumbrado a sobrevivir en solitario enfrentándose a mechas en los restos de la ciudad. Su vida cambia al cruzarse con Trip, una joven que lo obliga a acompañarla colocando un dispositivo en su cabeza, un aro que explotará si desobedece. Juntos atraviesan un mundo dominado por ruinas y enemigos mecánicos. El trasfondo es aún más siniestro. Una facción conocida como Pyramid mantiene a cientos de humanos esclavizados mediante ilusiones digitales. Los conecta a una realidad virtual perfecta, mientras en el mundo real sus cuerpos permanecen encadenados, alimentando el poder de la organización. Es un control psicológico total. Una jaula sin barrotes donde las víctimas ni siquiera saben que están cautivas.
La vida diaria en este universo significa enfrentarse a mechas programados para matar, trampas mortales en edificios derrumbados y constantes emboscadas. Los sobrevivientes no cuentan con tecnología suficiente para enfrentarse al enemigo, dependen de chatarra reciclada, armas improvisadas y la fuerza bruta. El contraste entre la belleza de los paisajes naturales que recuperaron las ruinas y la violencia de las máquinas crea un escenario tan hermoso como letal. Las carreteras cubiertas de maleza, los túneles derrumbados y los restos de puentes colgantes son los pasillos de una tierra sin futuro. Los pocos humanos libres avanzan sin rumbo, sabiendo que cada encuentro con una patrulla de mechas puede significar la muerte inmediata. Vexille. El universo de Vexille se sitúa en el año 2077, cuando Japón decidió aislarse del resto del mundo tras la prohibición global de la investigación en robótica avanzada. Mientras las demás naciones aceptaron limitar sus proyectos de cibernética, Japón cerró sus fronteras con un gigantesco campo magnético que lo volvió inaccesible para cualquier satélite o nave extranjera. Desde ese momento, nadie supo qué ocurría dentro de la isla. La historia sigue a Vexille Serra, integrante de una unidad de fuerzas especiales de Estados Unidos que recibe la misión de infiltrarse en Japón y averiguar qué se oculta tras su silencio. Lo que descubre es una nación devastada. Las antiguas urbes se convirtieron en desiertos metálicos y Tokio quedó reducida a ruinas. El aire mismo es hostil, cargado de polvo sintético que corroe la piel y daña las máquinas. El motor de esta transformación fue la corporación Daiwa, la mayor potencia tecnológica del país, que siguió adelante con sus experimentos pese a las prohibiciones internacionales. Sus investigaciones llevaron a reemplazar a la población japonesa con cuerpos artificiales, seres que conservan memorias humanas pero han perdido la esencia de lo que significa ser personas. La población, en su mayoría, ya no es completamente humana. Son híbridos diseñados para sobrevivir en un entorno que se volvió tóxico e inhabitable. En este Japón aislado, la vida cotidiana es un infierno. Los pocos humanos auténticos se ocultan en asentamientos precarios, perseguidos por patrullas mecánicas que responden a Daiwa. La resistencia apenas logra organizarse, luchando con armas improvisadas contra la supremacía tecnológica de la corporación. Cada incursión al exterior se convierte en una carrera contra el tiempo. El polvo metálico desgasta los pulmones y los sistemas eléctricos, y la amenaza de los robots patrulleros está siempre presente. El contraste con el mundo exterior es brutal. Mientras otros países, empobrecidos y decadentes, siguen viviendo bajo gobiernos humanos, Japón sacrificó todo en nombre de un sueño tecnológico. La isla ya no pertenece a la humanidad, sino a una visión distorsionada en la que la identidad humana fue sustituida por componentes sintéticos. La infiltración de Vexille revela que Japón no es un país en recuperación, sino un experimento fracasado convertido en desierto. En medio de las dunas metálicas y las ruinas corroídas, los últimos humanos intentan resistir, sabiendo que la corporación Daiwa no busca salvarlos, sino borrar por completo lo que queda de su especie. En la boca de la locura. El universo de En la boca de la locura muestra un mundo donde la frontera entre la ficción y la realidad se rompe por completo. Todo comienza con la obra de Suter Kane, un escritor de terror cuyas novelas tienen un efecto particular en quienes las leen. Provocan alucinaciones, pérdida de cordura y, con el tiempo, transformaciones físicas. Lo que parecía simple sugestión se revela como algo más profundo. Sus libros son una puerta hacia fuerzas antiguas que esperan el momento de volver al mundo. Los escenarios son pueblos aislados de Nueva Inglaterra, con Obscene como epicentro. Allí, la arquitectura y los habitantes reflejan lo narrado en los libros de Kane. Hoteles que parecen respiraderos de pesadilla, iglesias en ruinas custodiadas por sectas y calles donde el tiempo se quiebra. No son simples ilusiones. La realidad misma se deforma para coincidir con las páginas escritas. La población mundial empieza a consumir las novelas con una devoción enfermiza. Librerías vacían sus estantes, multitudes se pelean por conseguir ejemplares, y a medida que la fiebre literaria avanza, también lo hacen los brotes de violencia. Personas comunes asesinan a sus familias convencidas de que están atrapadas en la ficción, otros se suicidan porque creen haber visto a los monstruos que Kane describe. El efecto es global, un contagio cultural que reemplaza epidemias físicas por una pandemia de locura. El trasfondo es cósmico. Los antiguos, criaturas de dimensiones inabarcables, utilizan a Kane como intermediario para abrir la puerta a nuestro mundo. No hay gobierno, ejército ni institución capaz de detener algo así, porque el arma no es tangible. La batalla se libra en la mente de cada persona que abre un libro o entra al cine para ver una adaptación.
La vida diaria se vuelve inestable. Cualquier vecino puede estallar en violencia al leer una página, cualquier ciudad puede convertirse en escenario de histeria colectiva. Los hospitales psiquiátricos colapsan y los noticieros pierden credibilidad cuando nadie sabe si lo que transmiten es real o parte de la historia escrita por Carey. El universo termina convertido en un bucle de ficción que consume la realidad. En las calles, ejemplares de los libros se amontonan, y la gente los devora aunque eso signifique perderse a sí mismos. La pregunta sobre qué es real deja de importar. La locura ya ocupa el lugar del mundo. Postal 2. El universo de Postal 2 es un retrato extremo de la decadencia social en clave satírica y grotesca. La ciudad ficticia de Paradise, Arizona, es el escenario principal, un suburbio norteamericano donde todo funciona mal. La policía es corrupta, las instituciones están en bancarrota y los ciudadanos viven al borde de la violencia permanente. El protagonista, conocido solo como el tipo, atraviesa la semana cumpliendo tareas cotidianas como comprar leche, pagar multas o devolver un libro. Pero cada recado se convierte en un campo de batalla. Disturbios callejeros, tiroteos espontáneos y explosiones suceden a cada paso. Lo que debería ser vida normal en un pueblo cualquiera se transforma en un infierno absurdo. La ciudad está dividida en facciones caricaturescas. Fanáticos religiosos que atacan a cualquiera que no comparta su fe, grupos de protesta armados, policías que disparan primero y preguntan después, e incluso civiles que responden a la mínima provocación con violencia desproporcionada. Paradise es un ecosistema donde el conflicto es la única forma de interacción social. Lo más perturbador es la normalización de la brutalidad. Los ciudadanos caminan sobre cadáveres como si nada, los animales son usados como armas improvisadas y hasta la compra en una tienda puede acabar en un tiroteo. No hay un fin del mundo en Postal 2. Lo que existe es un presente podrido donde nadie quiere ni puede cambiar nada. La rutina de la semana sirve solo para mostrar que cualquier aspecto de la vida diaria puede volverse letal. Ir a la iglesia, visitar la oficina de correos o trabajar en una fábrica de carne son actividades que terminan con balaceras, incendios y cuerpos apilados. El humor negro no suaviza la crueldad. Paradise es una maqueta de la civilización convertida en ruina moral. Al caer la noche, la ciudad sigue igual de peligrosa. El tipo vuelve a su casa móvil rodeada de basura y violencia, sabiendo que al día siguiente lo espera otra jornada común en Paradise. Común solo en este universo, donde la vida vale menos que una bala y la locura colectiva ya es la regla. Honkai. El universo de Honkai está marcado por una amenaza recurrente conocida como la destrucción Honkai, una fuerza cósmica que irrumpe en diferentes épocas de la humanidad y arrasa civilizaciones enteras. No se trata solo de catástrofes naturales ni de simples invasiones. Es una energía que engendra monstruos llamados Earthshers, seres con poderes casi divinos capaces de manipular la materia, la gravedad o incluso la mente de las personas. Cada aparición de un Earthsher anuncia un cataclismo a escala mundial. Las sociedades humanas han intentado resistir de distintas maneras. En épocas antiguas, imperios enteros desaparecieron sin dejar rastro, tragados por oleadas de Honkai. En el presente, organizaciones como Schicksal y Anti-Entropy se disputan el control de la tecnología necesaria para enfrentar a los Earthshers, usando a las Valquirias, jóvenes entrenadas y modificadas para portar armas capaces de dañar estas entidades. Sin embargo, incluso estas guerreras de élite caen con frecuencia en batalla, y las ciudades que protegen terminan reducidas a ruinas. El mundo cotidiano está fragmentado. Ciudades flotantes, laboratorios secretos y bases militares subterráneas son el refugio de quienes aún resisten, mientras vastas regiones del planeta quedaron inhabitables tras oleadas pasadas. En medio de este panorama, algunos humanos han intentado aprovechar la energía del Honkai para crear armamento o incluso mejoras biológicas, pero cada intento de usar ese poder trae consecuencias imprevisibles y abre la puerta a nuevas tragedias. No existe un momento de paz duradero. La humanidad vive en ciclos de destrucción y reconstrucción, siempre con la certeza de que un nuevo Earthsher aparecerá. La población común sobrevive bajo un constante miedo, sirenas que anuncian ataques inminentes, evacuaciones forzadas, o la simple certeza de que el lugar donde uno vive podría desaparecer de un día para otro. Honkai no es solo un enemigo físico, es un recordatorio de que la especie humana nunca tiene el control de su destino. En los laboratorios de Schicksal, las Valquirias se preparan mientras en el horizonte un nuevo cataclismo empieza a manifestarse.
En la superficie, las ruinas de antiguas ciudades siguen humeando, convertidas en testimonio de que cada victoria es apenas temporal. Call of Duty Zombies. El universo de Call of Duty Zombies nace a partir de los experimentos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Al intentar manipular un misterioso elemento conocido como Elemento 115, lograron reanimar cadáveres y abrir puertas hacia dimensiones desconocidas. Lo que comenzó como un proyecto de armas secretas desató un ciclo interminable de horrores que atraviesa distintas épocas y realidades. Las historias se desarrollan en escenarios icónicos. Un teatro abandonado en Berlín, una estación de investigación soviética en Siberia, una jungla infestada en Shangri-La, o instalaciones secretas en la Luna. Cada mapa muestra el colapso de comunidades enteras frente a oleadas de zombies creados por la manipulación del 115. No hay refugios permanentes. Cada escenario termina convertido en un campo de batalla donde la supervivencia es momentánea. Los zombies no son el único peligro. Con el tiempo aparecen abominaciones mutadas, perros infernales, criaturas interdimensionales y hasta dragones mecánicos. Las facciones humanas que sobreviven, los grupos 935, Richthofen, Dempsey, Takeo y Nikolai, están atrapadas en una espiral de viajes en el tiempo y universos paralelos, donde cada intento de corregir el desastre solo multiplica las contradicciones y expande el caos. La vida en este universo es imposible en el sentido cotidiano. No hay sociedades organizadas, ni gobiernos, ni ejércitos capaces de mantener el orden. El mundo entero está infestado, y cada intento de controlar el 115 ha terminado generando versiones alternativas de la misma catástrofe. Las armas que se usan, rifles mejorados por máquinas de mejora, armas de rayos, dispositivos experimentales, muestran que la ciencia se convirtió en desesperación. En este entorno, la esperanza no existe. Los sobrevivientes son apenas jugadores en un tablero manipulado por fuerzas mayores, como el Dr. Richthofen o entidades cósmicas que usan el universo como campo de prueba. El resultado es siempre el mismo: hordas de zombies sin fin y realidades cada vez más inestables. En un laboratorio semiderruido, los tubos de Elemento 115 siguen burbujeando, iluminando pasillos cubiertos de sangre seca. En algún lugar cercano, las sirenas vuelven a sonar, anunciando otra horda que jamás tendrá fin. RimWorld. En el universo de RimWorld no hay un planeta único. Cada colonia surge en un mundo remoto a miles de años luz de la Tierra. La humanidad se expandió tanto por la galaxia que ya no existe un gobierno central ni un imperio galáctico que unifique culturas. Lo que hay son mundos aislados, algunos desarrollados con alta tecnología, otros sumidos en eras primitivas. El desastre llega cuando una nave espacial se estrella en un planeta desconocido y sus sobrevivientes deben comenzar de cero. Las condiciones del entorno cambian según el lugar. Desiertos áridos, tundras congeladas, selvas plagadas de enfermedades. Cada ecosistema plantea retos extremos, y el colono promedio debe aprender a construir refugios improvisados con restos metálicos, recolectar comida en terrenos hostiles y fabricar armas rudimentarias para defenderse. No hay ciudades seguras ni rutas comerciales estables. Cualquier contacto exterior es esporádico y muchas veces hostil. El verdadero terror del universo de RimWorld no está solo en el clima o el hambre, sino en la fragilidad psicológica de los colonos. La soledad, el frío, la falta de descanso o la pérdida de un compañero pueden empujar a cualquiera a un brote psicótico. En un instante, un aliado puede incendiar las reservas de alimento o atacar a sus propios compañeros. A esto se suman las redadas de saqueadores, tribus hostiles y piratas espaciales que aprovechan cada debilidad para arrasar con las colonias. No hay progreso asegurado. Una comunidad que logra cultivar, domesticar animales y construir defensas puede ser destruida por una plaga, una tormenta eléctrica o un meteorito. El azar gobierna cada aspecto de la vida, recordando que el universo es indiferente al destino de la colonia. Incluso cuando un grupo logra construir una nave para escapar del planeta, lo único que le espera es otro mundo igual de impredecible y cruel. En la llanura se alza un asentamiento cercado por muros de madera. Los colonos miran al cielo, atentos al zumbido de cápsulas que descienden. Piratas que llegan armados hasta los dientes. En cuestión de horas, ese pequeño refugio puede convertirse en humo y cenizas. La leyenda del Señor de los Demonios. La historia presenta un mundo donde tres dimensiones conviven: la de los humanos, la de los demonios y la de los semidioses. Cada varios siglos, el equilibrio se rompe cuando surge el Ch'jin, el superdios, destinado a unir los tres planos en un solo reino de caos. El escenario es Japón, pero un Japón distorsionado por la violencia sobrenatural.
Las calles parecen normales, hasta que criaturas grotescas emergen de cuerpos humanos, revelando que cualquier persona puede transformarse en un monstruo. La sexualidad se vuelve un arma de horror. Los demonios no solo matan, sino que poseen y corrompen a los humanos de las formas más violentas. Este rasgo convierte al universo en un entorno imposible para la vida cotidiana. La presencia del Ch'jin significa la condena del mundo. Cada generación espera su llegada, y con ella estallan guerras entre facciones demoníacas que buscan controlarlo. Los humanos, ignorantes en su mayoría, terminan siendo víctimas de mutilaciones y abusos cuando los demonios irrumpen en la realidad común. Las pocas organizaciones que intentan resistir, ya sean clanes místicos o guerreros aislados, carecen de poder frente al avance de las criaturas. El nivel de destrucción es absoluto. No se trata de zombies ni de tiranos futuristas, sino de un apocalipsis sexual y demoníaco que atraviesa todo lo que define a la humanidad. Las ciudades se convierten en escenarios de carnicería, donde el deseo y la muerte se confunden. La llegada del Ch'jin no promete redención ni esperanza, solo la fusión definitiva de mundos en una pesadilla perpetua. En un callejón oscuro, un demonio surge del torso desgarrado de un transeúnte. Los gritos se confunden con carcajadas monstruosas, y el aire vibra con la certeza de que el señor de los demonios ya está entre los vivos. Apocalypse Zero. El Japón de Apocalypse Zero es una pesadilla posapocalíptica donde la sociedad se derrumba tras una invasión de monstruos grotescos. Estos seres no provienen de otro planeta, sino que emergen de manera inexplicable en las calles, devorando y destruyendo todo a su paso. La violencia no se limita a la destrucción física. Los cuerpos humanos son destrozados en escenas de canibalismo y gore extremo que no dejan espacio para la vida cotidiana. La historia sigue a dos hermanos, Kakugo y Arara, quienes heredan armaduras biotecnológicas llamadas Armors de Apocalipsis. Estas armaduras están diseñadas para combatir a los monstruos, pero también convierten a sus portadores en armas vivientes, condenados a una existencia marcada por la guerra. Incluso con este poder, los héroes apenas logran contener la avalancha de criaturas que arrasa Tokio y otras ciudades. El universo no ofrece ningún refugio. Las calles están cubiertas de cadáveres, los sobrevivientes viven escondidos en sótanos y túneles, y cada encuentro con los monstruos implica escenas de mutilación total. La estética es la de un mundo donde la moralidad se evaporó. Los inocentes mueren de formas brutales, y la línea entre héroe y monstruo se vuelve difusa. Lo más perturbador es que no hay un objetivo claro que permita detener la catástrofe. Los monstruos parecen infinitos, surgidos de un origen imposible de comprender. Los pocos que intentan resistir lo hacen a costa de su humanidad, como los portadores de las Armors, quienes terminan tan marcados y desfigurados como los enemigos que combaten. En medio de un cruce arrasado, Kakugo ajusta su armadura mientras observa cómo una criatura del tamaño de un edificio devora un convoy militar entero. A su alrededor, Tokio es apenas un cementerio de acero y carne. No olvides seguirme en mis redes sociales, unirte al canal de difusión de WhatsApp, y hacerte miembro del canal. Saludos a los miembros y muchas gracias por unirse. Hasta el próximo descenso al vacío.